Muchas gracias por la invitación, por sus palabras, y aprovecho también para felicitar a los periodistas en este su día. Sin prensa libre no hay democracia, y sin democracia bien entendida no hay progreso ni bienestar. A la orden. 7:33 a.m, un radio abrazo a las emisoras colegas que están también retransmitiendo este diálogo el día de hoy. Jueves 5 de enero del 2023. Un feliz año, abogado. Igual para usted y para todos los que me están oyendo en el país y en Guayaquil, que tengamos un año mejor que el pasado, un año con mucha salud, con éxitos y con felicidad. Es mi deseo ferviente para todos los que habitamos el Ecuador. Y justamente entre las primeras noticias de este año, una decisión increíble: el aumento en el ICE, que es el impuesto a los consumos especiales, en rubros que si bien se merecen hacerlo, pero no en la cantidad que se lo ha hecho. La noticia la estamos viendo en la página 8 del Universo de hoy. Bueno, se lo trae precisamente para eso. El ICE, impuesto al consumo de cerveza, cigarrillos, alcohol y otros, sube de $0.01 a 48 centavos de dólar, es decir, 48 veces más. Yo debo decirle que vamos a afrontar elecciones de alcaldes y de prefectos, pero un alcalde y un prefecto no debe ser un simple hacedor de grandes obras y mejorador de servicios públicos, que algunos ni siquiera eso hacen, pero esa es la función fundamental de un alcalde y un prefecto. Pero no solo eso, debe defender al pueblo cuando el pueblo es vulnerado, debe representar al pueblo en lo que el pueblo siente y en lo que el pueblo quiere. Y mire, una de las cosas que se debe hacer, y nosotros lo hemos hecho permanentemente, somos coherentes, es decir, la salida de los pueblos al progreso es el crecimiento, como en cualquier actividad pequeña, mediana, grande, privada. En lo público es igual. Debe defender al pueblo cuando el pueblo es vulnerado, debe representar al pueblo en lo que el pueblo siente y en lo que el pueblo quiere. Y mire, una de las cosas que se debe hacer, y nosotros lo hemos hecho permanentemente, somos coherentes, es decir, la salida de los pueblos al progreso es el crecimiento, como en cualquier actividad pequeña, mediana, grande, privada. En lo público es igual. El crecimiento, no el sacarle la plata de los bolsillos a la gente a través de impuestos. Y no paran de poner impuestos. Dijeron que no iban a poner impuestos, han puesto impuestos, violentaron su palabra con el pueblo. Ahora en la asamblea se derogó la ley de impuestos, el gobierno vetó la derogación. Claro que se ha avanzado porque en un año sin duda los impuestos caerán, pero ¿qué han hecho los impuestos? Y no paran, como usted bien dice. Hoy, noticia en el Universo, de 1 centavo a 48 centavos, 48 veces. El sector productivo protestando, pero el sector productivo se lo va a pasar al pueblo. Se va a encarecer la cerveza, se va a encarecer muchas cosas. Entonces, eso no funciona. Le sacan la plata del bolsillo a la gente en función de los hijos, los intereses de los préstamos, los gastos en medicina, y en cambio los precios han subido enormemente, porque eso es lo que causa este tipo de problemas. Y se dice que la inflación es 2%, o sea que lo que hace 17 meses valía $100, ahora vale 102. Vayan a otros con ese cuento. Pues la comida ha subido 25-30%, la medicina ha subido, la ropa ha subido. Entonces es mal entender, mi querido Ricardo, mal entender lo que es una buena administración económica. No es solo la macroeconomía. ¿Hay una macroeconomía para qué? Se jactan de tener reservas millonarias, y díganme, ¿dónde está la plata para que funcione, por ejemplo, la dirección de pasaporte, donde usted se demora 3 meses en obtener un pasaporte? Una barbaridad. La policía no tiene dinero, pero ni para el rancho.
¿Conoce usted cuántas obras públicas ha hecho el gobierno? Dígame una. En alguna provincia. Una en alguna provincia. No hay. Entonces, esto no es cuestión de poner la casa en orden, entre comillas, para pagar la deuda externa, mientras el estómago y el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, está sufriendo. El gobierno debe servir a la gente, debe servir al pueblo que lo elige. ¿Que hay que pagar las deudas? Claro que hay que pagarlas, pero se puede pagar las deudas. Mire, en el municipio de Guayaquil, yo bajé 3 veces los impuestos. Nunca los subí, los bajé 3 veces. Y sin embargo se recaudaba mucho más que cuando yo llegué. Porque se trata de recaudar más, no de ponerle más cargas a las personas. Entonces, esa es una cosa que un alcalde o un prefecto debe hacer. No solamente hacer obras, no solamente mejorar servicios, sino también defender al pueblo de aquello que siente. Como el tema de la seguridad, por ejemplo. Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 minutos y serán las 8 de la mañana. A propósito, en este mismo tema, se está abonando por parte de la presidencia de Guillermo Lasso para que ese péndulo que supuestamente funciona una vez para la derecha, otra vez para la izquierda, retorne al Ecuador, abogado Jaime Nebot. Déjeme hacerle una reflexión. ¿Por qué desde el año 1992, a lo largo de 7 elecciones en la ciudad de Guayaquil, no ha habido péndulo? ¿Por qué 7 veces han elegido, y esta será la 8ª, han elegido un alcalde social cristiano? Porque se hacen las cosas, no son perfectas, ninguno de nosotros ha sido perfecto, todos cometemos errores, pero en el platillo de los aciertos hay mucho más peso que en el de los errores. Entonces, vea, se compara, la gente desgraciadamente compara cuándo está mejor, cuándo no está mejor, y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Vea, crecimiento, estamos leyendo la prensa, ¿no? Crecimiento, un pilar endeble que deja pendiente el año 2022. Usted sabe cuánto era el ingreso promedio, ¿no? Porque las estadísticas son, Churchill decía que son una forma sutil de mentir, ¿no? El promedio es una cosa. Hay gente que no gana nada porque no tiene empleo, hay otros que ganan el mínimo, otros que ganan mucha plata. El promedio que el Banco Central, es decir, el propio gobierno, ha señalado de ingresos per cápita por persona para el año 2022 es $3.949. ¿Sabe cuánto era el promedio hace 10 años, en el 12? $2.450. Estamos peor que hace 10 años. Eso es lo que sucede. Vea usted en el sector, por ejemplo, bananero. 258 millones de pérdidas en el sector bananero. De pérdidas. En el sector bananero. No se entiende que solo produciendo se genera empleo, se genera bienestar. Y sabe que se generan más tributos para el gobierno sin subir los impuestos. Porque si usted no vende, no hay IVA, no hay ICE. Si usted no gana, no hay impuesto a la renta. Pero parece que eso que es de sentido común no lo entienden quienes no tienen ese sentido que resulta no ser tan común. Son las 7 de la mañana 41 minutos, 7 de la mañana 41 minutos, estamos en Desayúnese con las Noticias, dialogando con el abogado Jaime Nebot Saadi, justamente en este inicio de la campaña electoral. A propósito, ¿qué es lo que se viene en esta campaña? Y hemos visto una inspiración, entre comillas, del CNE, donde se van a enfrentar ideas supuestamente entre los diversos candidatos. Usted fue justamente protagonista de este encuentro con aspirantes a diferentes dignidades. ¿Qué opina de esta opción que da el CNE? Yo creo que debatir es parte de la democracia y, como usted bien dice, Ricardo, ojalá se expongan ideas. Estoy seguro que los candidatos de las 6 las van a exponer, porque somos hombres de ideas. Pero ahora está de moda la palabra propuesta, ¿no es cierto? Cada 2 años, los que nunca han propuesto nada, proponen. Yo tengo otra pregunta, que muestren sus realidades, porque para servir hay que tener experiencia también, y hay que demostrar que la experiencia ha sido buena para los electores. Entonces, no se lo voy a decir. No soy una persona vanidosa, ni mucho menos. Ustedes me conocen muy bien, especialmente los guayaquileños.
dígame, ¿quién ha hecho por Guayaquil lo que ha hecho la lista, los hombres y mujeres de la lista 6 y Madera de Guerrero por Guayaquil? ¿Quién ha hecho por Machala la transformación de Machala? ¿Quién hizo en Manta en su momento la transformación? ¿Quién la hizo en Ambato? ¿Quién la está haciendo en Babahoyo? ¿Quién la está haciendo en la prefectura de Esmeraldas? ¿Quién la está haciendo en la prefectura de la provincia de Bolívar? ¿Quién la está haciendo en la prefectura de la provincia de Cañar? Los socialcristianos son buenos administradores, pero sobre todo son buenos servidores. Ayer en la caravana la gente vivaba a las 6. ¿Dónde fue la caravana, abogado? En todo el sector de la parroquia Febres Cordero, en el suburbio oeste, básicamente. La gente vivaba a las 6 y yo les decía, no viven a las 6. Exijan que las 6 permita que ustedes vivan bien. Esto es cuestión de servicio. Entonces, las buenas ideas, bienvenidas, pero tienen que ser posibles y además hay que realizarlas. La gente tiene palabra. Hay personas que han sido mucho tiempo funcionarios públicos. Habría que preguntarle, bueno, ahora usted quiere hacer lo que no ha hecho nunca. ¿Con qué fundamento se le puede creer a usted? Pero yo estoy de acuerdo con los debates y estoy de acuerdo que se planteen ideas, pero que se exija decir cómo se va a hacer la cosa y para quién se va a hacer la cosa. Y el para quién es el más importante, porque hay que hacerlo para la gente y especialmente para la gente pobre y para la gente de clase media. Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana, 16 minutos y serán las 8 de la mañana. Estamos en el boletín Desayúnese con las noticias, aquí en Radio Cristal, emisora más popular. Y los que están viendo por internet seguramente ven un vaso de cerveza, pero no, es una gaseosa. Es que el clima, al momento ya Guayaquil tiene 26 grados en este instante. A partir de hoy día la cerveza es más cara, así que hay que seguir tomando cola. 7 de la mañana, 45 minutos, gracias a la sintonía de los miles y miles de oyentes cristalinos. Y la etapa que le tocó gobernar a usted en la gobernación, en la alcaldía, esos años que renació Guayaquil, el tema de la seguridad también se impuso a su estilo. ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando? ¿Por qué tenemos tanta inseguridad en Guayaquil? Ricardo, usted tradicionalmente y por familia de su padre, don Carlos Armando Romero Rojas, a quien tuve el gusto de conocer y gozar de su amistad, son gente de calle. Entonces lo que usted acaba de decir es importante. ¿Cuándo empieza la crisis de la seguridad? ¿Cuándo empieza a renacer galopantemente la inseguridad? 2 fechas. La primera, enero del 2008. Cuando el gobierno del presidente Rafael Correa decide que el plan Más Seguridad no es necesario, no quiere la ayuda del municipio, no quiere la ayuda de la prefectura, no quiere la ayuda de la empresa privada, simplemente el gobierno lo hace. Ya sabemos qué pasó. Y luego, este gobierno es un gobierno blandengue respecto de no aplicar la mano dura que ofreció aplicar. Y no es cuestión de echarle toda la culpa a la droga, sí, la droga es un problema nuevo, de difícil solución, hay que traer expertos, hay que aplicar sentido común, etcétera, etcétera. Pero cuando su hija no vuelve temprano a la casa, su señora se atrasa, su padre anciano se atrasa, ¿de qué tiene miedo la gente? ¿De la droga? No, tiene miedo de que asesinen a la persona, de que violen a la persona, de que secuestren a la persona o que le roben a la persona, y por robarle también generalmente la matan o la hieren. Eso se puede combatir y lo hemos demostrado muy fácilmente, ya le voy a decir cómo, pero hagamos una pequeña revisión, otra vez, no de lo que dice Jaime Nebot, de lo que dice la prensa respecto del tema de seguridad. Aquí tiene usted una recuperación que llega al bolsillo, es un tema económico, y el tema económico incide en la delincuencia. Va de la mano. Muy bien, siga usted revisando aquí titular. Anhelo de los barrios, salir sin miedo, lo que estábamos hablando, grandes titulares. El 2022 agravó un quinquenio de violencia contra la mujer, y dentro de ese quinquenio, el año 2022 es el más violento. Hoy venía oyendo
una acusación de politización del caso de la señora Bernal, Germán Cáceres, y del señor Cáceres. ¿Por qué se politiza? Ese es el femicidio más importante. ¿Por qué? Porque están involucrados un estamento de gobierno. El ministro lo fue a recibir en Quito. Bueno, ojalá no lo dejen escapar, digamos, pero en todo caso, esa no es la pregunta. Y todas las otras miles de víctimas de femicidio, ¿por qué no buscan a los asesinos? ¿Quiere usted saber lo que pasa con los delitos? Se lo voy a mostrar porque prefiero que, aparte de mi palabra, y yo no miento, sea la prensa la que indique las cosas, ¿no es cierto? Un año 2022, dice la prensa, con 4.450 crímenes. En el universo está esa noticia. Sí, señor. ¿Sabe cuántos detenidos hay? 308. De 4.450, apenas 308 detenidos. Sí, señor. Así es esto. Y mire usted, ¿sabe cuántas explosiones ha habido el año que pasó? 2022. El 2022. 282 explosiones registradas este año. ¿Y cuántas sanciones hay? Mire, no habrá seguridad mientras no exista una política de Estado, no de gobierno, no de ministro, peor de gobernadores. Una política de Estado en materia de seguridad. ¿Qué es eso? Todas las acciones, todas las que hay que hacer, no algunas. Segundo, hechas entre todos, sin excluir a nadie, como era el plan Más Seguridad, empresa privada, gobernador, alcalde, Corte de Justicia, Fiscalía, periodistas, tomando cuentas cada 60 días de qué es lo que se hacía, Tránsito, Policía Nacional. Nadie asumía funciones de otro ni competencia ajena, pero todas las competencias estaban coordinadas hacia un solo fin: vencer la delincuencia. Que dinero debería ser el único fin. Dinero suficiente, acciones permanentes, no cuando hay un problema que la prensa se ocupa de él, porque el mismo derecho a recibir justicia y a evitar ser asesinados, robados, secuestrados tienen los que nunca salen en la prensa que los que salen en la prensa. Las mujeres y los hombres que sufren eso son igual seres humanos que tienen derecho a tener tranquilidad. Luego, leyes prodelincuenciales. Se dictan leyes a favor de los delincuentes, aunque han mejorado mucho en eso, tengo que reconocer, pero todavía no como deben ser. Y lo más importante, más malo, más delincuente, el que debiendo sancionar a un delincuente, no lo sanciona y lo utiliza. Aquí ese Consejo de la Judicatura, señor, tiene que ser renovado. Ese Consejo de la Judicatura no debe existir, pero mientras exista, debe ser para reconocer a los jueces y fiscales buenos, que hay muchos, y sancionar a los jueces y fiscales malos, que hay menos, pero hay bastantes. Y sin embargo, usa al que delinque perdonándolo y amenaza al que no delinque para que se ponga a su servicio. Vea si no usted lo que está pasando con ese juececillo de la Concordia que pretende paralizar las resoluciones de la Asamblea Nacional. Yo no voy a decir que la Asamblea Nacional no tiene efectos, tiene muchos. Todos los poderes del Estado tienen defectos. Déjeme hacerle un par de reflexiones al pueblo que me escuche. ¿Ustedes se imaginan una Asamblea Nacional dictando resoluciones que pretendan nulitar decretos presidenciales? Sería una barbaridad, porque no es competencia de la Asamblea. ¿Ustedes se imaginan una Asamblea Nacional dictando resoluciones que pretendan desconocer las sentencias de los jueces? Sería una barbaridad, porque no es competencia de la Asamblea. Y yo me pregunto, ¿por qué es entonces plausible, entre comillas, para ciertos escribientes y para ciertos señores del gobierno, que el Ejecutivo use al Poder al Poder Judicial para hacer precisamente eso respecto de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tiene el derecho y la obligación de cumplir con sus funciones y hacerlas respetar. Y ahora tenemos personas destituidas que se dan el lujo de hacer nombramientos, y se reclama por qué la Asamblea no posesiona a los nombrados por los destituidos, que han cometido el delito de arrogación de funciones. Señor, no se puede desinstitucionalizar un país, y por eso he señalado esto como una de las causas de la delincuencia. La delincuencia debe sancionarse desde arriba,
porque más malo, lo repito, es el que, debiendo sancionar a un delincuente, usa la delincuencia en su propio provecho, perdonando a quien no debe perdonar. Faltan 7 minutos para las 8, 7 minutos y serán las 8 de la mañana. Regresando al tema de la Asamblea y en una de las preguntas del referéndum que se nos ha presentado para escoger entre el sí o el no en la próxima jornada electoral del 5 de febrero, justamente uno de los temas era la rebaja del número de los asambleístas en su forma de pensar, de dirigirse al pueblo. ¿Qué es lo que realmente busca esta pregunta? Algún entrevistado me dijo: usted no va a decir no quiere a su mamá si lo dicen, si le plantean la forma de esa manera. Entonces muchos dirán que están dirigidas las preguntas para decir sí, 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 sí. Me alegra que usted toque un tema conceptual respecto de la consulta. Mire, nosotros somos de aquellos que creemos en la democracia plebiscitaria, es decir, nada es superior a la opinión del pueblo. La opinión del pueblo está por encima de presidentes, alcaldes, prefectos, asambleístas. Entonces, consultar no es malo. Ahora, vamos a qué se consulta, ¿no es cierto? ¿Y para qué se consulta? Primero, usted hablaba del sí, 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 o del no, 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 no. Mire, es una falta de respeto decir, como yo detesto a tal señor, hay que votar todo no. O como yo soy ese señor y quiero aprovecharme de las circunstancias, digan todo sí, 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 sí. No, 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 no. La consulta, como lo dice su nombre, es preguntarle a cada ciudadano qué opina de determinados temas, ¿no es cierto? Voy a ponerle un ejemplo burdo. O sea, a usted le hacen 2 preguntas. La primera, quiere que le suban el salario, y la segunda, quiere que le corten las piernas. ¿Cómo va a responder usted? Lógicamente. ¿Cómo va a responder usted? Sí a la primera y no a la segunda. Entonces, bueno, lo mismo tiene que hacer el pueblo. Eso es respetar al pueblo. Ahora, vamos a su pregunta. Ahí hay preguntas correctas. Yo no creo que van a resolver mucho, pero son correctas. Por ejemplo, ¿quiere usted que el ejército y la policía en conjunto luchen contra la delincuencia? Claro, todos queremos eso. Le pregunto, ¿cuántos estados de excepción conoce usted? ¿Y por qué no han funcionado? Demasiado. Pero bueno, la pregunta, usted me la hace conceptualmente, la respuesta es sí. Hay preguntas para mantener y mejorar el medio ambiente, defender el planeta, que es el único que tenemos. Me parece prudente responder sí. Le hago otra pregunta ahora yo a usted. ¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana debe existir? Hemos visto demasiadas cosas que el pueblo no entiende para qué está y lo que hacen. El Consejo de Participación Ciudadana es una aberración democrática y constitucional y no debe existir. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? En la época de los gobiernos pasados, me parece que en la época de Correa. Pero escúcheme, ¿por qué no preguntan entonces si debe existir o no debe existir? Y la respuesta sería, por lo menos la mía, no debe existir. Pero no, pues ahora dicen que exista, pero yo quiero cogerme las atribuciones del Consejo de Participación. ¿Quién se las coge? El gobierno. Y lo disfrazan diciendo la asamblea elige, por ejemplo, de una terna. ¿Y quién hace la terna? Entonces, el controlado no puede elegir al controlador, pues yo no estoy de acuerdo con eso. En cuanto a la disminución de los asambleístas, mi querido Ricardo, esto no es cuestión de cantidad simplemente, es cuestión de calidad. En toda asamblea y en la mayoría de los partidos hay buenos asambleístas y también hay de los malos, sin duda. Entonces, si usted guarda esa misma proporción y la divide por la mitad, ¿qué va a obtener? Nada. Pero yo creo que esto es algo que cada provincia, cada habitante de cada provincia debe juzgarlo con tranquilidad. Por ejemplo, a Guayas, a Pichincha, prácticamente la reforma le es indiferente porque el número es más o menos el mismo. Yo le pregunto a usted, una provincia chiquita, como una provincia del Oriente, como Galápagos, una provincia chiquita como Cañar, como Carchi, como Esmeraldas, y etcétera, que le quiten los representantes, los pocos que tienen, que de 3 representantes le bajen por lo menos a 1. Perdóneme, puede haber pugna entre los representantes, pero en las provincias pequeñas, y eso no se aprecia en las grandes, con todos sus defectos, esos asambleístas normalmente a la hora de luchar por su provincia se unen. Entonces, de 3 asambleístas bajar a 2, o lo que es peor, bajar a 1. Bueno, yo respeto si la provincia decide eso, si la gente que vive
en Carchi decide eso, si la gente que vive en el Oro decide tener menos asambleístas, que voten como su conciencia le diga. No cabe hablar de esto del sí total y del no total. Eso es pensar que la gente es una manga de borregos, ¿no es cierto?, que tiene que seguir, vote todo sí o vote todo no. Por eso le puse el ejemplo. Primera pregunta, ¿quiere que le suban el sueldo? Segunda pregunta, ¿quiere que le corten las piernas? Hay que decir sí a la primera y no a la segunda. Aquí pasa lo mismo. Piense, ciudadano, piense en usted y vote usted. No vote como le digan los políticos, no vote como le diga a nadie, vote como le diga su conciencia y como le conviene a usted. Esa es mi opinión sobre la consulta. Faltan 2 minutos para las 8, 2 minutos y las 8. Desayúnese con las noticias en Radio Cristal, dialogando con el abogado Jaime Nebot Sadi. Han pasado ya casi 4 años de la administración de la doctora Cynthia Viteri. Está aspirando a la reelección en su agrupación política. ¿Cuál es la calificación que usted, como líder de su agrupación de Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, le da a la alcaldesa que lo sucedió en esta gran tarea de administrar a Guayaquil? Mire, hay estilos y estilos, y ningún estilo es perfecto. Hay que ver el balance. El balance es positivo. Positivo el de Cynthia Viteri, positivo el de Susana González, positivo el de los concejales de las 6, y por eso mi voto, evidentemente, se lo voy a dar a Cynthia, a Susana y a los concejales de las 6. Y nos queda un minutito. Quiero decirle algo, sobre todo en una radio que está siendo de matriz de esta entrevista generosa, como ustedes, que se ocupa del agro. Algo que tienen que hacer los prefectos, y Susana está demostrando que se puede, es que la semilla gratuita para el agricultor pequeño, semilla de alto rendimiento, la inseminación artificial gratuita para el pequeño ganadero, la tecnología para el pescador artesanal, se puede hacer. Lo está haciendo en un plan que avanza a paso agigantado a toda la provincia. Y esa es una obligación que tienen los prefectos de la lista 6 y aliados, y que la tienen que cumplir. El agro es vital. Del agro, de la pesca, viven la mitad de los ecuatorianos. De eso comemos los ecuatorianos. De eso salen los dólares de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Y eso se ha olvidado. Los gobiernos se dedican al petróleo, que resultó una maldición en vez de una bendición, y han descuidado el agro, de lo cual viven países como Paraguay, como Guatemala, que no tienen petróleo y que sin embargo tienen un alto índice de productividad y de bienestar, exportando a todos los mercados del mundo.